Materia de métodos numéricos. Mínimos cuadrados univariable y multivariable. El método más efectivo para determinar los parámetros a y b se conoce como la técnica de mínimos cuadrados, que consiste en someter el sistema a diferentes condiciones, fijando para ello distintos valores de la variable independiente x y anotando en cada caso el correspondiente valor medido para la variable dependiente y. De este modo, se dispone de una serie de puntos x1, y1 hasta xn, yn, que representados gráficamente deberían caer sobre una línea recta. Sin embargo, los errores experimentales siempre presentes hacen que no se hallen perfectamente alineados. Se entiende por el mejor ajuste aquella recta que hace mínima las distancias de 1, de 2 hasta de n de los puntos medidos de la recta. La idea básica se muestra en la siguiente figura. En esta diapositiva podemos encontrar dos ejemplares de gráficas en los que se les van a ajustar por polinomio de mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados univariable. Consiste en la suma de las distancias calculadas entre el valor de la función que aproxima p de xy y el valor de la función f de xy, dada en la tabla sean mínima. Esto lo podemos representar de la siguiente forma, con una sumatoria que va desde i igual a 1 hasta m, que multiplica p de xy menos f de xy. Esto sería igual a nuestra sumatoria que va desde i igual a 1 hasta m multiplicado por di. Fórmula general. Para evitar problemas más adelante, se acostumbra a utilizar las distancias al cuadrado, en donde encontraremos nuestra ecuación de nuestra sumatoria. Nuestra sumatoria va de i igual a 1 hasta m y esto multiplica a p de xy menos nuestra función xy, todo eso al cuadrado. Esto sería igual a expresarlo de la sumatoria de i igual a 1 hasta m multiplicado por di al cuadrado. Posteriormente se utiliza p de x igual a a0 más ai por x. Se continúa aproximando la función dada en la tabla. De esta forma, el problema queda como el de minimizar, en donde tenemos nuestra sumatoria que va desde i igual a 1 hasta m multiplicado por a0 más ai por xy menos nuestra función de xy y todo eso elevado al cuadrado. Para minimizar una función de dos variables, el procedimiento es derivar parcialmente con respecto a cada una de las variables e igualar a 0 cada derivada, con lo cual se obtiene un sistema de dos ecuaciones algebraicas en las incógnitas a0 y a1. Podemos ver nuestra expresión matemática en la parte inferior, en donde se derivan dentro del signo de la sumatoria. Podemos visualizar en las fórmulas el proceso de este paso. Se continúa con el desarrollo de las sumatorias y se obtienen dos ecuaciones. Este sistema lo resolveremos por la regla de Cramer y se tiene las igualaciones de a0 y de ai. Mínimos cuadrados multivariable. El proceso es análogo al anterior y consiste en minimizar la función. Tenemos nuestra ecuación en donde está la sumatoria que va desde i igual a 1 hasta m. Todo esto en un valor absoluto en donde tenemos a0 más ai por ui más a0 por vi más a3 por zi. Todo eso menos y1. Todo esto se eleva al cuadrado, que al derivar parcialmente con respecto a cada coeficiente por determinar e igualada a 0, cada una queda de la siguiente forma, en donde obtenemos estas cuatro ecuaciones. Ya arregladas nuestras ecuaciones, generan el sistema algebraico lineal, que es el que vamos a estar ocupando. Al resolver las incógnitas a0, ai, a2 y a3, obtendremos nuestra ecuación ajustada multivariable. Ahora bien, vamos a pasar al desarrollo y solución de los problemas. Como primer problema, nos dan una tabla en donde se va agregando un volumen de hidróxido de sodio y se va midiendo el pH con un potenciómetro cada vez que se agrega el volumen de 1 mililitro. Como inciso A nos piden el polinomio de segundo grado que mejor se ajuste a la tabla y como inciso B nos piden calcular el pH cuando la solución se hayan agregado 14 mililitros de hidróxido de sodio. Empezamos con la fórmula del polinomio de segundo grado, el cual tiene esta forma y de la cual nos vamos a auxiliar con este sistema de ecuaciones para poder encontrar los coeficientes A0, A1 y A2. Posteriormente, en una hoja de cálculo, ponemos todos nuestros datos de x y de f de x y realizamos las operaciones para calcular cada uno de los valores que se van a sustituir en nuestro sistema de ecuaciones.
Posteriormente se genera la matriz de coeficientes A, en donde se va a poner la suma de las X según corresponda y la dimensión, que es lo mismo que el número de datos que nos dan en la tabla. Posteriormente se crea la matriz B de términos independientes, en donde se suman f de x por x y f de x por x cuadrada. Nosotros vamos a utilizar la función simul para poder resolver este sistema formado por A y B, y nos van a dar estos resultados que corresponden a nuestros resultados de los coeficientes de nuestro polinomio A0, A1 y A2. Acomodando nos queda el polinomio de la siguiente manera, y para calcular el valor agregado de 14 mililitros tenemos que sustituir el 14 en donde aparecen nuestras X. Ahora bien, pasamos a la parte de nuestro programa en donde para empezar nos piden elegir un método. Si el método corresponde a univariable, vamos a proseguir. Nos van a pedir los datos que son necesarios para el problema, el grado del polinomio, los valores de X y los valores de f de X y el valor buscado. Se va a crear una matriz de coeficientes. Posteriormente también se va a crear un vector de resultados, se van a imprimir las constantes en el vector de resultados y también se nos va a mostrar el polinomio que mejor ajusta a esa tabla de datos. Nosotros vamos a elegir U de univariable, el grado del polinomio, el grado 2, después vamos a introducir los valores de X en forma de matriz y los valores de f de X. Nos van a pedir el valor buscado, que es 14. Aquí vemos que nos arrojan los valores de A0, A1 y A2. Aquí tenemos el polinomio formado y aquí tenemos el resultado de la evaluación en nuestro polinomio. Ahora bien, continuando con los problemas, tenemos un problema 2 para el caso multivariable, el cual nos dice que a partir de un estudio experimental acerca de la estabilización de arcilla, puede observarse que el contenido de agua depende linealmente de los porcentajes de cal y de puzzolana mezclados con arcilla. Se obtuvieron los datos que se presentan en esta tabla y nos pide ajustar una ecuación de la forma que se ve aquí, ¿ok? Entonces, para resolver este problema, tenemos algunos parámetros, que sería que tenemos dos variables independientes, porcentaje de cal y de puzzolana, V respectivamente, y la variable dependiente que es el porcentaje de agua. Con esto generamos las siguientes ecuaciones, sistema de ecuaciones. Al llevar a cabo las operaciones a partir de lo que se pide en el sistema anterior, obtenemos estos datos. Cabe decir que se necesitan los datos obtenidos en la tabla 1 para poder generar los datos de esta tabla número 2, donde se nos presenta U, V, gamma, U cuadrada, etcétera, 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 y lo que nos importa son las sumatorias como se presenta en el sistema de ecuaciones. Con esas sumatorias procedemos a hacer dos matrices, una A de coeficientes y una B de términos independientes. Al hacer la operación de A y B, a partir de un simult, nos arroja los datos de A0, A1 y A2 de A arriba hacia abajo respectivamente, y para finalizar sustituimos esos datos en nuestro modelo matemático presentado al principio y nos da el polinomio presentado aquí. Cabe destacar que también se puede resolver en MATLAB y es lo que vamos a hacer a continuación. Tenemos nuestro programa, ya se presentó el método univariable para el problema 1 y en el problema 2 aquí lo que cambia es que ahora tenemos dos variables independientes. Nos pide la variable dependiente, el número de variables que serían 2, U y V en este caso, y nos pide las ecuaciones de Y, de U y de V, ¿ok? Las evaluaciones de las ecuaciones se presentan con un ciclo, con otro ciclo los exponentes que nos ayudarían a formar el sistema de ecuaciones y otro ciclo para presentar los resultados, y con esos resultados con otro ciclo generar la matriz y de ahí imprimir los valores de A0, de A1 y A2, que es lo que buscamos. Y en caso de que no se lleve a cabo bien el programa, nos va a presentar una leyenda que dice que no se seleccionó el método adecuado, ¿ok? Procedemos a decir que es multivariable para resolver nuestro ejercicio 2. Nos pide los valores independientes, que aquí están, ¿ok? Deben ir encerrados entre corchetes. Ahora van los valores de la variable dependiente. Como se puede observar, las variables independientes se separan una de la otra los datos con un punto y coma, ¿vale? Tenemos los valores dependientes, número de variables que serían 2. Aquí, como no existe un cambio de variable o se nos presenta directamente lineal, gamma sería igual a y. Como nuestros programa está en términos de x y x2, x sería igual a u y x2 sería igual a v, ok. Ponemos x2
y ya nos imprime nuestros A0, A1 y A2, que son iguales a los que tenemos en lo hecho manualmente. Entonces ya nada más se sustituirían estos en el modelo lineal que se nos presenta al principio del problema y obtendríamos así nuestro polinomio.